Yo estoy 100% seguro de que todos aquí sabemos lo que es una costumbre. Es más, todos aquí no sabemos solamente lo que es una costumbre, sino que tenemos nuestras costumbres. Pero para todos estar en la misma página, quiero que entendamos por costumbre una manera habitual de actuar o comportarse. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que eso es una costumbre. Y yo creo que también estaremos de acuerdo de que hay costumbres buenas y hay costumbres no tan buenas y hay costumbres para nada buenas. Les voy a dar un ejemplo de lo que yo considero una costumbre buena. Yo considero que es una buena costumbre que a cualquier lugar donde uno llegue, saludar a las personas que uno se va topando mientras va entrando al lugar. Y les voy a dar un ejemplo de lo que considero una costumbre mala. Yo considero que es una costumbre mala que apenas uno se le despierte, se revise el celular. Sin embargo, esos son solo dos ejemplos. Hay miles de costumbres. Es más, casi que todo en esta vida puede ser una costumbre. Y lo interesante es que uno puede identificar y reconocer cuáles son buenas costumbres, cuáles son malas costumbres, pero a la hora, eso no parece ser suficiente como para hacerlo o no hacerlo. Y les voy a dar el mismo ejemplo. Uno puede creer que es una buena costumbre saludar a todas las personas que uno se va topando conforme llega a un lugar y aún así no hacerlo. Y uno puede creer que es una mala costumbre no revisar el celular apenas uno se despierta y abre los ojos y aún así seguirlo haciendo todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Y yo creo que la razón por la que eso sucede, que sabemos que puede ser algo bueno y algo malo a nivel de costumbres y aún así hacerlo o no hacerlo, es porque las costumbres llevan un peligro en sí mismas. Y el peligro de las costumbres, valga la redundancia, es que nos empezamos a acostumbrar a las cosas. Costumbres sin convicciones, yo considero que son una combinación muy peligrosa. Costumbres sin convicciones son una combinación peligrosa. Costumbres sin convicciones nos llevan a dos posibles escenarios. El primero es el de mantener una buena costumbre sin realmente estarla disfrutando o entendiendo. Entonces, con el paso del tiempo, esa costumbre que en algún momento pensamos que era algo bueno, como que empezamos a hacerla en automático, como que empezamos a hacerlo de una manera neutral, sin realmente estar percibiendo qué es lo que estamos haciendo con esa costumbre. Y como que el asombro se empieza a ir, el brillo se empieza a ir y simplemente hacemos algo por rutina. Y el segundo peligro es el de dejar una costumbre por olvidar o no tener presente siempre la razón por la que en algún momento adopté esa costumbre. O sea, la razón por la que en algún momento yo dije, yo quiero que eso sea una costumbre de mi vida. Y normalmente sucede cuando adoptamos una costumbre de una manera muy rápida. Por eso es que digo que costumbres sin convicciones es algo muy riesgoso. Y ambos escenarios son negativos. Y yo creo que tenemos este mismo riesgo con una costumbre que Dios nos deja en su palabra. Y es con la costumbre bíblica de congregarnos. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. La Biblia nos enseña que el congregarse, que el reunirse es una costumbre dada por Dios. Y corremos ambos riesgos, porque nos pasa el primer riesgo, que es que empezamos a hacerlo, pero con el tiempo se vuelve algo usual, el brillo se va, el asombro se va, y entonces empezamos a congregarnos únicamente por religiosidad, es lo que se supone que debo de hacer. O el otro escenario es, empecé a congregarme, pero nunca entendí por qué tenía que congregarme. Y entonces con el paso del tiempo, como no hay una convicción detrás de mi costumbre, pierdo mi costumbre. Pero espero que la voluntad de Dios hoy sea, a través de su palabra, dejarnos claro que Él no quiere que ese sea ninguno de los escenarios de nuestra vida. Entonces hoy vamos a estar hablando de la costumbre bíblica de congregarse. Y es una costumbre que ha permanecido por más de 2000 años, desde que Cristo fue crucificado y resucitó y luego ascendió a los cielos, derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Los discípulos empezaron a predicar la palabra y la iglesia surgió, la iglesia se levantó. Y por más de 2000 años, lo que estamos haciendo aquí ha persistido. De lo que usted es parte hoy aquí, lleva una tradición y una costumbre de más de 2000 años. Y yo quiero preguntarles cómo nos va a nosotros con esa costumbre. Es parte importante de su vida y de la vida de su familia.
Y yo pensaba mientras meditaba en lo que había escrito como de que la charla podía ser un poco como rara porque están aquí sentados, entonces como que todo el mundo podría decir, sí, por alguna razón estoy aquí sentado. Pero yo creo que el hecho de que estemos aquí sentados para mí no quiere decir que realmente esta costumbre esté en el lugar que Dios quiere que esté en nuestro corazón. Entonces, para profundizar sobre esto, vamos a estar estudiando la carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. Entonces, si tienen sus Biblias, los invito a que lo puedan abrir ahí. Pero antes de empezar a profundizar en el pasaje, quisiera aclarar algo sobre la relación que existe entre la iglesia y lo que sucede cuando nos reunimos como iglesia. Présteme atención. La iglesia se reúne no porque deba reunirse. La iglesia se reúne no porque deba reunirse, sino que la iglesia se reúne porque es parte de lo que la iglesia es. La reunión de la iglesia no es una actividad más de la iglesia, sino que la reunión de la iglesia es parte de la identidad de lo que la iglesia es. No nos reunimos porque debemos reunirnos, sino que nos reunimos porque eso es iglesia. La iglesia, si nos acordamos, es el pueblo de Dios, la familia de Dios. Si utilizamos una palabra más bíblica, es la asamblea de Dios que Dios convoca, que Dios llama para que se reúna bajo su nombre y lo adoremos y lo conozcamos. Entonces, estrictamente hablando, es imposible hablar de iglesia sin imaginarnos una reunión. Es imposible hablar de iglesia sin imaginarnos una pelota de personas. Y quiero que veamos los siguientes dos versículos. 1 Corintios 11, 18. Dice el apóstol Pablo: en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Mi enfoque no es la segunda parte, sino la primera. Veamos cómo el apóstol Pablo amarra totalmente lo que la iglesia es con que estén reunidos. Es parte del ADN, es parte de su identidad. No es algo que hace, es parte de lo que Dios la llamó a hacer. Y 1 Corintios, capítulo 14, versículo 23, dice así: Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirían que ustedes están locos. De nuevo, mi enfoque no es la segunda parte, sino la primera. Veamos de nuevo cómo otra vez el apóstol Pablo relaciona la idea de que la iglesia está reunida. Entonces la iglesia, y lo vuelvo a repetir porque quiero que quede claro, no es una actividad más de la iglesia. La reunión no es una actividad más de la iglesia, es parte del corazón de lo que significa ser iglesia. Se los pongo así: cuando la iglesia se reúne, se hace visible lo que en realidad la iglesia es. Ustedes han visto que hay como conceptos en la vida como que son difíciles como de explicar de una manera tangible. Yo creo que muchas veces la iglesia es uno de esos conceptos. ¿Qué es la iglesia? Y yo creo que la mejor manera de poder definir qué es la iglesia se vive cuando estamos reunidos. Ah, mira, esto es la iglesia. Les quiero dar un ejemplo. No sé si ustedes son de esas personas que tienen una familia muy grande. Y si no, nada más quiero que se la imaginen. Tienen un montón de tíos, un chorro de primos, un montón de nietos. Los primos ya también tienen hijos y los hijos de los hijos tienen hijos, ¿verdad? Y entonces deciden hacer una reunión familiar. Es importantísima porque cuesta coordinar a todo el mundo, cuesta que todo el mundo pueda apartar el mismo fin de semana, pero lo logran, se reúnen y se ven allá en una finca por Alajuela. Están todos juntos desde la mañana, almuerzan arroz con pollo, frijoles molidos, papas tostadas, a las 4 de la tarde ya sale el chorreador, empanadas, café, y a las 6 y 6:30 ya todo el mundo empieza a irse para la casa. Pero antes de que todo el mundo se empiece a ir, siempre hay una tía o una abuela que grita: suave, suave, la foto, todos, nadie se vaya para la foto. Y entonces todo el mundo: ay, qué cansado con mi tía, ¿verdad? La foto, somos un montón, mientras nos ubicamos, yo ya me quiero ir, ¿verdad? Va a jugar prisa, la foto, ok. Entonces todo el mundo se empieza a apretujar, todo el mundo se empieza a poner a la par y toman la foto, pa. Luego mandan la foto a los chats, algunos la imprimen, otros la ponen en un portarretrato, otros la cuelgan o la pegan con un imán en la refri, y cada vez que uno la ve, uno dice:
wow, qué grande es mi familia. Esta es mi familia. De ahí vengo yo. Y yo creo que es un ejemplo de lo que sucede cuando estamos reunidos. Si no estamos reunidos, es difícil saber o entender qué es la iglesia. Pero cuando estamos todos juntos, y si en este momento nos tomaran una foto así con un drone o todos juntos nos juntamos y ponen un lente así que salimos todos y luego usted la ve y uno dice, wow, eso es la iglesia. Imagínense toda la gente del sábado, todos los del domingo, los de grupos de entre semana, todos así apretujados en una sola foto. Cada vez que usted la viera, usted diría, wow, ahí es donde yo pertenezco. De eso es lo que Dios me ha llamado a ser parte. Entonces la iglesia no es algo tan individual como muchas veces nos lo hemos imaginado o nos lo han vendido, sino que es algo totalmente colectivo. Somos un cuerpo y porque somos un cuerpo nos reunimos. Y lo voy a decir una última vez para que quede totalmente claro. La iglesia se reúne no porque deba reunirse, sino porque es parte de lo que es. Entonces, teniendo eso claro, ahora sí vamos a empezar a estudiar el pasaje de Hebreos. Y la razón por la que quise dejar eso claro es porque creo que muchas veces cuando se habla de la importancia de congregarse, no se ha hecho un buen trabajo y únicamente lo que se tira es como un filazo de quién no se congrega para darle por la jupa para que se empiece a congregar. Y yo creo que ese no es el corazón de Dios. Más bien hay que entender por qué es que lo hacemos para que realmente haya una convicción y la costumbre pueda permanecer a lo largo del tiempo. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 10 del versículo 19 al 25. Dice así, dice el autor de Hebreos. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Al final de este pasaje encontramos que Dios nos dice en su palabra de una manera muy puntual que su voluntad es que sus hijos no dejemos de congregarnos como algunos lo acostumbran. Es decir, quiere decir que de la perspectiva de Dios no congregarse no es una buena costumbre. Y yo quiero que nos preguntamos, ¿lo es igual para nosotros? Porque si hay costumbres que usted y yo quisiéramos adoptar, deberían ser las costumbres de Dios, las costumbres de Jesús. Y nunca la había visto de esta manera. No dejen de congregarse como algunos acostumbran. Y si esto es la palabra de Dios, es Dios hablándonos, es Dios diciendo, yo, Dios, no yo, Dios, considero que no congregarse es una mala costumbre. Y creo que hay muchas cosas que se pueden decir al respecto de este versículo. La primera es que definitivamente congregarse no es una costumbre del mundo. La costumbre del mundo es que Dios recibe únicamente el tiempo que nos sobra, si es que nos sobra. Y eso si es que recibe algo y nos va bien, si Dios agarra algo, si Dios pellizca algo. La costumbre del mundo es trabajar duro de lunes a viernes y que el sábado y el domingo son sagrados para hacer lo que nos dé la gana, para descansar, para pasear o peor aún, para seguir trabajando y hacer todas las cosas que no nos dio chance de hacer entre semana. Sé que hay personas que por su horario de trabajo trabajan fines de semana y no tengo nada contra ellas. Estoy asumiendo que la mayoría de nosotros tenemos un horario de lunes a viernes. ¿Cuál es la costumbre del mundo? Que llega el sábado
y que la tarde del sábado es sagrada. Hay que ver cómo se le saca el mayor jugo para hacer vueltas, para ir a comprar cosas, para estar tranquilo, para hacer deporte, para estar con mis amigos, para estar con la familia. Y el domingo, Dios guarde madrugar, ¿verdad? Como que le corten a uno una pierna. Entonces, si la iglesia es muy temprano, no, está loco, yo ahí no estoy. Seamos sinceros, ese es el tipo de pensamiento del mundo. La costumbre del mundo no es agarrar mi fin de semana, que es tan sagrado, 2 días versus 5, y de alguna manera priorizarlo para que mi fin de semana Dios tenga un espacio. Y este tipo de pensamientos, este tipo de tendencia, la costumbre del mundo, si no somos cuidadosos, empieza a infiltrar en nuestro estilo de vida y poco a poco nos llevan a no priorizar el estar reunidos con mi familia de fe. ¿Saben cuál es uno de los principales distractores que yo me he dado cuenta que no ayuda a que podamos priorizar el estar reunidos el fin de semana? Tristemente, el deporte. Tengo como un mes de hablar con personas donde me dicen, más no, es que yo el domingo no puedo ir porque el domingo yo tengo el fondo de la bici, entonces de ahí no puedo. Y yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo porque el año pasado yo entrené para una maratón y sé lo que eso implica, sé lo que requiere, la disciplina, el compromiso, la constancia. Pero si somos sinceros, cuando uno dice eso, al final del día lo que está poniendo en una balanza es como, es más importante mi deporte que mi tiempo con la familia de Dios. Y ojo, el deporte no tiene nada de malo en sí mismo, el deporte es una bendición de Dios. Gracias a Dios por el deporte. Pero muchas veces dejamos que cosas buenas desplacen a cosas mejores. Y si hay algo que realmente es necesario y que es mejor que por sobre todas las cosas, es que usted y yo podamos estar reunidos con la familia de Dios. Y espero quería decirlo después, pero es que ya no puedo aguantarme no decirlo. No sé si ustedes son como yo, que cuando estamos aquí decimos, pucha, qué cosas más preciosas suceden en este lugar. Poder presenciar el testimonio de ¿qué edad tiene usted, Estefano? El testimonio de un muchacho de 22 años que pasa al frente de un montón de personas y que lleno de valor y coraje le dice al mundo que quiere seguir a Cristo. Que un día no había fe en su corazón, pero que Dios es real y que Dios es vivo y que utilizó a 2 señores de esta comunidad para tocar su corazón. Dígame si eso no es algo precioso. Dígame si no es mejor eso que estar viendo Sábado Feliz en la casa. Yo estaba aquí adelante a la par de una señora que se me corrió, no sé qué se me hizo, seguro se me movió por el aire acondicionado o anda en el baño, no sé. Pero en la segunda canción me quedé callado para escucharla cantar. Y yo decía, no sé cuántos años me llevará esa señora, pero yo espero que cuando yo tenga su edad pueda seguirle cantando a mi Dios. Dejamos que cosas buenas desplacen a las mejores. Es que la iglesia es preciosa. Lo segundo que quisiera decir de este texto es que no nos da ninguna indicación de cómo se ve dejar de congregarse en cuanto a asistencia. Dejar de congregarse será faltar una vez al mes, 2 veces, 3 veces, un mes entero, irse por una temporada larga. Y yo creo que el texto no dice nada al respecto en cuanto a asistencia porque no busca trazar una línea. Y creo que tampoco Casa 242 quiere hacerlo. Y yo me pregunto, ¿será esto algo bueno o algo malo? ¿Será algo a mi favor o algo a mi contra? Creo que depende de cómo cada uno de nosotros lo vea. Si uno piensa, qué bueno, acaban de decir enfrente de todos que aquí no pasan lista, entonces no importa, si no vengo por un montón de tiempo, nada va a pasar. Creo que si alguien piensa así, diría Rodri en lenguaje muy coloquial, creo que es un pensamiento un poco carebarro. Y que evidencia de alguna manera u otra que no entendemos nada sobre lo que significa o lo que hacemos cuando estamos aquí reunidos y la importancia de esto. Eso equivale a pensar literalmente con a dónde está la línea del pecado para saber a cuánto me puedo acercar sin estar realmente pecando. Es lo mismo. Entonces,
Sin embargo, a pesar de que el texto no especifica cuántas veces faltar a la iglesia es dejar de congregarse, no dice nada en cuanto a asistencia, yo creo que sí nos brinda un principio, y es que la voluntad de Dios es que nos reunamos, esta palabra es clave, regularmente. Y que si empezamos a descuidar eso, eventualmente podríamos llegar a no congregarnos del todo. Eso es fuerte. No dejen de congregarse como algunos acostumbran. ¿Cuánto dejar de congregarse, Sergio? Dígame cuánto es para saber hasta dónde puedo llegar, cuántos fines de semana seguidos puedo no ir. No. Ese no es el corazón de lo que el autor de Hebreos está diciendo. Yo creo que lo que el autor de Hebreos está diciendo es, hágalo algo regular en su vida y en la vida de su familia y préstele atención, porque si empieza a descuidarlo, puede ser que deje de ser parte de su vida, como cualquier otra costumbre. Y se me ocurrió un ejemplo que tal vez no sea tan familiar para nosotros porque aquí no tenemos ejército, pero creo que todos nos imaginamos y hemos visto películas de ejército cuando los esposos dejan a sus esposas y se van, ¿verdad? Y se van por un montón de tiempo y las esposas están sufriendo en la casa si estará vivo, si no estará vivo. No es lo normal, digamos. No es lo normal que un esposo se separe de su esposa. Y más bien cuando el soldado deja su casa, deja su familia, sus hijos, su esposa, para irse a la guerra, se considera más bien como una prueba, como, uy, qué difícil, uy, qué duro, que se acabe este tiempo ya no quiero que esto dure tanto. Creo que igual debería ser nuestra mentalidad con la iglesia. Separarse mucho tiempo de la iglesia, deberíamos considerarlo como una prueba, no como lo normal. Porque cuando estamos separados de la iglesia, estamos separados de la familia de Dios, y cuando estamos separados de la familia de Dios, nos pasa la factura, nos cobra la factura. Entonces yo creo que separarnos de la iglesia, que no congregarnos regularmente es, óigame bien, autoponerse en una situación de prueba. Nadie busca las pruebas, nadie quiere que las pruebas lleguen. ¿Estamos de acuerdo? Las pruebas llegan y nos golpean de la nada. Y Dios, sin embargo, dice que Él dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Pero una cosa muy diferente es cuando uno se autocoloca en la prueba. Y yo creo que dejar de congregarse de alguna manera es como que un esposo le diga a la esposa, no, a mí lo que más me gusta es estar allá en el ejército y estar lejos de vos y de la chiquita, es lo que más disfruto. Suena como raro, ¿ah? Creo que igual de raro es, a la luz de la palabra de Dios, que un creyente no tenga la costumbre de congregarse. Y lo tercero que quisiera decir es que si estudiamos el contexto de la carta de Hebreos, encontramos algo todavía más profundo. Los estudiosos del libro de Hebreos dicen que el autor de Hebreos escribió esta carta a su audiencia, que era mayoritariamente judía, judíos que se habían convertido al cristianismo, porque se estaban empezando a desviar de la fe, por dos razones. Número uno, por persecución. Entonces se estaba poniendo difícil la cosa y entonces ellos decían, si me deshago de ser cristiano, me deshago de la persecución. Y, segunda razón, algunos decían, no me vas a hacer de ser cristiano, sino que más bien voy a volver a lo que era antes, al judaísmo, que seguro ellos decían es un poco parecido, lo mismo que al cristianismo. Por eso es que la carta de Hebreos se llama a los hebreos, porque era principalmente su audiencia judíos que se habían vuelto a Cristo. Y el contexto de la carta es que el autor les escribe para que no le den la espalda a Cristo, a pesar de la persecución, a pesar de que el judaísmo les esté hablando a la oreja y les esté diciendo, no, por ahí no es, será por aquí, no, por ahí no es, será por aquí. El autor les escribe para que se mantengan firmes, para que perseveren en su fe. Y en medio de todo eso les dice, no dejen de congregarse, como algunos acostumbran. Entonces, yo estoy de acuerdo que si solo leemos este pasaje es difícil llegar a esa conclusión, pero si leen todo el libro de Hebreos, va a ser muy fácil llegar a la conclusión que lo que el autor está diciendo aquí de no dejar de congregarse equivale a que si lo hacemos, y esto es fuerte, es muy probable que abandonemos nuestra fe en Cristo. Ellos la estaban abandonando.
por persecución o porque querían volver a su antigua religión. Y el autor les dice, no dejen de congregarse. Todo lo que quiere decir es como, si se dejan de congregar, prácticamente que están diciendo, estoy dejando a Cristo. Lo que pasa es que no lo vemos así. Se nos olvida que la iglesia es la esposa de Cristo. Se nos olvida que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Será posible seguir a Cristo abandonando a su esposa? No hace mucho sentido, ¿verdad? Entonces, todo esto que veo del pasaje me llevó a preguntarme cuáles son las razones por las que nosotros hoy en día solemos no priorizar nuestra reunión de fin de semana. Y creo en 4 cosas. La primera es que existe un pensamiento incorrecto de que el reunirse semanalmente como iglesia es algo opcional. El que algo no sea obligatorio, en el sentido de que nadie nos está apuntando con una pistola para que yo esté ahí, no quiere decir que sea opcional. Algo es opcional cuando algo puede faltar y la esencia de esa cosa se mantiene. Decir que la iglesia es opcional es lo mismo que decir que comer es opcional. Es opcional en el sentido de que al final cada quien decide si hacerlo o no. Cada quien decide si venir o no. Cada quien decide si comer o no. Pero si usted y yo decidimos no comer porque es opcional, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a morir. Nos vamos a enfermar. Nuestro cuerpo no va a funcionar bien. Entonces la iglesia podrá ser opcional en que realmente nadie me va a obligar para que yo ponga un pie dentro de la iglesia. Pero no es opcional en el sentido de que la necesitamos para nuestra supervivencia espiritual. Y si es así de crítico y así de esencial, así de clave, no sé hasta qué punto quisiéramos llamarlo como algo opcional. Veamos que el texto, si leemos el último versículo, puedes ponerlo, porfa, Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En el Nuevo Testamento, siempre que se hable de aquel día, se refiere al regreso de Cristo, cuando Cristo vuelva por su iglesia. Y tal vez ustedes pueden estar pensando, pero ¿por qué siempre dice que se acerca? Si pasó hace 2000 años y no se acerca, ¿verdad? ¿Como nos están mintiendo o qué? No nos están mintiendo. Lo que pasa es que Dios nos dice en su palabra que su día se acerca para que nosotros podamos estar preparados, para que podamos esperarlo con ansias, sabiendo que puede llegar en cualquier momento. Entonces veamos cómo el autor de Hebreos les dice a ellos, no dejen de congregarse, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo no sé ustedes, pero con esa última parte me termino de convencer de que no es como algo opcional. Es como, este día va a llegar, yo tengo que estar listo con mi fe en Cristo. No me puedo dar el lujo de que ese día se acerque y que yo decida de un pronto a otro que esto deje de ser una costumbre de mi caminar con el Señor. No es opcional no reunirse y aún así querer estar nutrido espiritualmente. No es opcional. Y si creemos que es opcional, tenemos un pensamiento incorrecto. Tenemos una mentira que hemos creído como una verdad. Segunda razón por la cual no solemos priorizar la iglesia. Pensamiento incorrecto de que nada único o especial sucede cuando nos reunimos semanalmente como iglesia. Muchos pensamos que no necesitamos ir a la iglesia o no necesitamos tanto de ella porque yo mismo puedo obtener lo que obtengo ahí yo solito en mi día a día, en mi casa. Y yo creo que eso es solamente 50% verdad. Lo que sí es 100% cierto es que todos debemos tener nuestras disciplinas espirituales diarias para permanecer con el Señor, para conocer al Señor, para descubrir su corazón, descubrir su voluntad, para conocerlo cada vez más y crecer espiritualmente. Sin embargo, algo totalmente diferente sucede cuando estamos reunidos. Desde el momento en el que ponemos un pie en este lugar, alguien nos recibe con un saludo, con un abrazo, nos recibe con el amor de Dios.
Cuando cantamos a Dios somos fortalecidos y somos refrescados con lo que estamos cantando. Cuando escuchamos la palabra de Dios somos animados y consolados, somos exhortados. Cuando oramos unos por otros podemos experimentar fortaleza en nuestro corazón y que no estamos solos. Y cuando compartimos juntos después de la celebración podemos disfrutar y tener alegría y saber que somos parte de un solo cuerpo. Cuando usted y yo estamos reunidos en la iglesia, podemos tener una mayor exhibición de la gloria de Dios, de que Dios habita en medio de su pueblo. Y cuando usted y yo estamos reunidos, somos menos vulnerables a los ataques del enemigo. Es como estar todos juntos en la manada. Siempre se ha dicho, ¿verdad? Como que el que se aleja de la manada, como que uno dice, uy, algo le va a pasar a ese en cualquier momento. Pero cuando estamos juntos, estamos protegidos, estamos seguros. Estamos acuerpados y podemos ver la gloria de Dios evidente en medio nuestro. Entonces, sí, yo creo que nuestra relación con el Señor requiere de nuestra intencionalidad diaria en buscarlo, requiere de nuestra intencionalidad semanal para reunirnos con su pueblo, pero cuando estamos reunidos sucede algo único y especial. Y yo espero, y es mi oración, que todos lo hayamos podido experimentar en algún momento de nuestra vida. Entonces, primer pensamiento incorrecto, que pensamos que es algo opcional. Segundo pensamiento incorrecto de que pensamos que nada único ni especial sucede cuando estamos ahí. Tercer pensamiento incorrecto de que el reunirse semanalmente como iglesia es más un deber que un privilegio. Y esa tercera razón me lleva a tocar los primeros 3 versículos del pasaje. Normalmente cuando se habla de este pasaje o este versículo de no dejar de congregarse, solo se habla de ese versículo 25. Pero este versículo 25 más bien es como la conclusión de varios versículos que están antes. Y cuando no estudiamos esos versículos que están antes, de nuevo se siente únicamente como una indirecta de, papito, póngase las pilas y empiecen a ir a la iglesia, ¿ok? Y yo creo que ese no es el corazón de Dios. El peligro que caemos cuando lo hacemos de esa manera es que nos quedamos únicamente con un mandamiento sin el poder para poder cumplirlo. Y debemos recordar que el verdadero poder para cumplir los mandamientos de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios está en el Evangelio de Jesús. Siempre me ha gustado como un pastor llamado J.D. Greer lo expresa de la siguiente manera, dice: la religión nos puede decir qué hacer, no obstante, solo el Evangelio nos da el poder para hacerlo. La religión nos dice, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, no debería hacer esto, no debería hacer esto, no debería hacer esto. Tiene que congregarse, no puede faltar. Entonces uno dice, ¿qué fue la charla hoy? De ahí, madre, que no puedo faltar. Eso sería la religión. Pero ¿cómo vas a hacer si a veces uno no quiere ir y no tiene ganas y se siente como en un desierto y llega y se siente que no conoce a nadie y más bien uno siente como que todo el mundo lo ve raro y uno se siente excluido? Entonces, ¿cómo? Bueno, el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, nos da el poder para poder vivir el mandamiento de Dios. Sin el Evangelio, el mandamiento es un peso nada más, es una carga. Algo más que tengo que hacer del montón de cosas que tengo que hacer en mi semana. Pero cuando el Evangelio, las buenas noticias de quién es Cristo, es lo que me informa y me empodera, más bien ese mandamiento, en vez de un peso, se convierte en un regalo. Y eso es lo que vemos en los primeros versículos, del 19 al 21, dice así: puro Evangelio. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Estos 3 versículos del capítulo 10 de Hebreos casi que resumen a la perfección toda la carta de Hebreos. Y básicamente lo que el autor está haciendo es explicándonos todo lo que acaba de escribir anteriormente.
Y eso es que a diferencia del Antiguo Testamento, ya no es necesario que los creyentes tengan que realizar sacrificio tras sacrificio para el perdón de sus pecados, sino que ahora Cristo Jesús hizo un único sacrificio, yendo a la cruz una vez y para siempre, a través de su sangre, a través de su muerte, comprando nuestra vida para rescatarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Y Cristo no solamente murió, sino que resucitó y hoy vive e intercede por todos nosotros. Cristo es nuestro abogado. Cristo es quien agarra nuestro historial de faltas, de pecados y lo anula mediante su vida perfecta. Y Dios, a través de nuestra fe, considera el historial perfecto de Cristo y dice: por tu fe en Jesús sos salvo, sos declarado justo, sos declarado santo ante mis ojos, limpio, perdonado. Entonces esos 3 versículos son demasiado importantes por 3 razones. Primero, nos resumen los primeros 10 capítulos de Hebreos. Segundo, nos anuncian las buenas noticias del Evangelio. Y tercero, marcan como un punto de transición entre los primeros 10 capítulos y el resto de la carta. Y para los que hemos leído un poquito el Nuevo Testamento, podemos entender que el patrón siempre es primeros capítulos, teología, ¿verdad? Como información de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la segunda mitad de la carta siempre es cómo eso se aplica en mi día a día. Bueno, en el libro de Hebreos, aquí está la transición, porque veamos inmediatamente lo que sucede después en el versículo 22. Puedes ponerlo, dice así: por lo tanto, acerquémonos. Dado que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, dado que Cristo nos lavó con su sangre, dado que Cristo nos perdonó, dado que Cristo nos da acceso y libertad y confianza para acercarnos al Padre, dado que Cristo es el sacerdote que está al frente de la familia de Dios, el autor de Hebreos dice por primera vez en toda su carta la primera aplicación, y es: acérquense a Dios. Y vean qué interesante como todos los verbos que encontramos aquí están en plural. No dice acérquese a Dios, acerquémonos, mantengamos. Puedes pasarla, porfa, a seguir adelante, el 24. Acerquémonos, mantengámonos, preocupémonos, no dejemos de congregarnos, animémonos. Todo está en plural como para darnos claridad de que lo que Cristo hizo no tiene implicaciones meramente individuales como, uy, qué salvada, puedo ser hijo de Dios y mis pecados son perdonados, sino que más bien gracias a lo que Cristo hizo tenemos una nueva identidad, y esa identidad es que pertenecemos a la familia de Dios. Gracias a lo que Cristo hizo, dice el autor de Hebreos, que podemos acercarnos con plena libertad. En otra versión dice con confianza. Dice que hay 2 cosas que todo cristiano posee en ese pasaje. Dice que tenemos, puedes poner el versículo de nuevo, del 19 al 21. ¿Qué es lo primero que dice que tenemos? Plena libertad, ¿verdad? Dice, tenemos plena libertad. Y versículo 21, ¿qué dice que tenemos? Un sacerdote al frente de la familia de Dios. Hay 2 cosas que todo creyente tiene. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, este texto nos enseña que usted tiene 2 cosas, son suyas por la fe. Primero, tiene plena libertad y confianza para acercarse a Dios y entrar en su presencia. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo y estaba la cortina que separaba al lugar santísimo del resto del tabernáculo, y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez en todo el año para interceder por los pecados del pueblo. Pero Cristo, que abrió un camino, nos da nos da plena libertad y confianza para acercarnos a Dios en todo momento. Eso es lo primero que tenemos. Estas son las buenas noticias del Evangelio, que ya mis pecados no me separan de la presencia de Dios, sino que más bien gracias a lo que Cristo hizo puedo acercarme con libertad y confianza. Dígame si eso no es una buena noticia. Hoy podemos acercarnos a Él con libertad y confianza. Estéfano nos decía que él puso su fe en Cristo, pero que no se bautizaba porque sentía que todavía no era merecedor. Y estoy seguro que no es únicamente la historia de él. ¿Cuántas veces no nos sentimos con la confianza de poder acercarnos a Dios? Y peor aún, con la confianza de poder entrar a la iglesia.
El evangelio es el poder para poder hacer iglesia. Eso es lo primero que tenemos. Y lo segundo que tenemos es un gran sacerdote. ¿Al frente de quién? ¿Al frente mío? No, al frente de la familia. Imaginémonos otra vez todos juntos y un drone en el cielo que nos toma una foto y uno dice, wow, esa es mi familia, ahí es donde yo pertenezco, ahí es donde yo me congrego. A quien tenemos adelante es a Jesucristo, intercediendo por nosotros, liderándonos, guiándonos. Él es el pastor que dio su vida por las ovejas, Él es el pastor que nos cuida, Él es el pastor que promete que nada nos faltará. Eso es lo que tenemos cuando ponemos nuestra fe en Cristo. E inmediatamente después de que el autor de Hebreos nos dice esta calidad de noticias, nos dice, acerquémonos a Dios, acerquémonos juntos, acerquémonos con la conciencia limpia por lo que Cristo ha hecho, purificados por el agua, haciendo énfasis a lo que tuvimos hoy del bautismo. Mantengamos firme la esperanza que hemos puesto en Cristo. Preocupémonos los unos por los otros. No dejemos de congregarnos, sino más bien estimulémonos y animémonos. Toda la pregunta ya no es ¿por qué debo congregarme? Sino la pregunta es más bien ¿cómo no hacerlo? Ese es el corazón del autor detrás de este pasaje. Dado que en Cristo tenemos seguridad y confianza, dado que en Cristo tenemos alguien que intercede por toda la familia de Dios, acerquémonos con libertad. ¿Cómo no acercarnos? ¿Cómo no? Cuando el evangelio está presente, la pregunta deja de ser ¿por qué debo congregarme? Y comienza a ser ¿cómo no congregarme? Deja de ser un deber y empieza a ser un privilegio. Me acuerdo de cuando estaba en el restaurante aquí por Tony Romas, que tampoco ya está Tony Romas, ahí por Escazú Village, Fridays, ¿verdad? O como dirían los fresas, TGIF, ¿verdad? Esas siglas, TGIF, significa gracias, en inglés, traducido al español, significa gracias Dios es viernes. Y a mí me parece un nombre increíble, ¿verdad? Porque cómo nos cuadran los viernes. Se acaba el brete, llega la tarde y uno ya quiere estar tranquilo y empezar su fin de semana. Los viernes son lindísimos. Me parece un nombre excelente. Y más para un restaurante. ¿Y a dónde es? En Fridays, porque gracias a Dios es viernes. Yo creo que en el corazón de los cristianos debería salir constantemente gracias Dios, porque es el fin de semana. Y en el fin de semana vamos a la iglesia. Yo digo que yo soy un señor que nació en otra generación, porque a mí me encantaría cuando tenga mis hijos alistarlos y ponerles un buen vestido, ponerles la camisa más linda y que ellos entiendan que hoy nos chaineamos porque es fin de semana y en el fin de semana se va a la iglesia. Papi, ¿por qué los domingos siempre? Porque, ¿cómo no hacerlo? Si gracias a Cristo podemos acercarnos, ¿cómo no hacerlo? Gracias a Dios porque es fin de semana y los fines de semana se va a la iglesia. ¿Por qué se debe? Yo diría que más que porque se debe, porque es un gran privilegio. Y el último pensamiento incorrecto que nos lleva a no priorizar la reunión del fin de semana es que el reunirse semanalmente como iglesia se cree y se piensa que es algo que gira alrededor mío. Entonces uno piensa, de ahí si no voy a la iglesia, el único perjudicado soy yo, no va a pasar nada. Va a haber charla, va a haber música, la gente va a llegar. Entonces si yo voy nada pasa, la gente puede ir, no es como que dependen de mí para que esto suceda. Y por eso es que yo creo que en los últimos dos versículos, a la par del llamado de no dejar de congregarnos, hay otros llamados. Versículo 23, mantengamos firmes la esperanza que tenemos. Versículo 24, preocupémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejen de congregarse, sino que anímense unos a otros. Esto quiere decir que para el autor de Hebreos, en su mente, cuando estamos reunidos, cuando el pueblo de Dios se congrega, lo que pasa no es tanto algo donde cada persona es un consumidor, donde consume algo
y recibe algo, sino más bien donde cada persona es un participante activo y aporta algo. Cada persona puede ser parte de mantenerse firme, cada persona puede ser parte de preocuparse mutuamente, de estimularse al amor y a las buenas obras y de animarse unos a otros. Este pasaje nos enseña que todos somos necesarios, que todos somos parte del cuerpo y que cada parte del cuerpo es importante. Entonces la iglesia no es algo tanto donde algo gira alrededor mío, porque yo voy, me siento y consumo y recibo, donde yo voy, me siento, consumo y me atienden, sino donde yo vengo, me siento y participo. Y estoy activo en lo que Dios quiere hacer. Estoy activo para poder estimular a alguien al amor y a las buenas obras. Es decir, que cuando alguien me ve a mí, la persona que está a la par puede decir, uy, yo quiero eso. Soy activo en cómo me preocupo, soy activo en cómo nos animamos. Y yo me pregunté cuántos de nosotros venimos a este lugar con la mentalidad de que hoy me puedo preocupar por alguien, hoy puedo motivar a alguien, hoy puedo animar a alguien, hoy puedo estimular a alguien con el amor. Imaginémonos cómo sería nuestra iglesia si cada vez que nos reunimos, cada uno de los que se sienta en este lugar viene con esa mentalidad. Gracias a Dios porque es fin de semana y los fines de semana se va a la iglesia. Y cuando estamos en la iglesia, más que llegar, sentarme y consumir algo y que me atiendan, yo puedo ser parte y puedo preocuparme por alguien y puedo animar a alguien y puedo amar a alguien. Sería totalmente diferente nuestra iglesia. Entonces, resumo los 4 pensamientos, incorrectos todos. Primer pensamiento es algo opcional. Segundo pensamiento, nada único o especial sucede. Tercer pensamiento, ¿cuál era? ¿Alguien lo apuntó? Es un deber y no un privilegio. Y cuarto pensamiento, es algo que gira alrededor mío en vez de que gira alrededor de todos. Yo creo que si dejamos que la palabra de Dios informe esos pensamientos y cambie esas mentiras por sus verdades y dejamos que el evangelio sea el músculo, sea el poder que nos dice y nos anima para verdaderamente tener esta costumbre en alta estima, nuestra iglesia sería totalmente diferente. Y por eso es que ser una comunidad es parte de nuestra visión, porque solo así podemos lograr eso. Para terminar, quisiera compartirles una historia que supongo que ya algunos conocen. En Estados Unidos hay un restaurante de comida rápida de pollo frito que se llama Chick-fil-A. ¿Alguien ha comido en Chick-fil-A? Levanta la mano. A los que no han comido, algún día me los llevo a comer porque es delicioso. A mí me encanta pedirme en Chick-fil-A, no se asusten. En la mañana venden como un biscuit como el de KFC y le meten pollo frito adentro. De desayuno, digamos, es delicioso. Bueno, pues resulta que desde que Chick-fil-A abrió su primer restaurante en el año 1946, su dueño, llamado Truett Cathy, decidió que los domingos su restaurante iba a estar cerrado. Truett Cathy escribió un libro y en su libro dice lo siguiente: cerrar nuestro negocio el domingo, el día del Señor, es nuestra forma de honrar a Dios y mostrarle nuestra lealtad. En la mayoría del mundo las iglesias se reúnen únicamente en domingo. Aquí nos reunimos sábados y domingos. Y al domingo se le conoce como el día del Señor porque fue el día en que Cristo resucitó. Fue el día en que Cristo luego se le apareció a los discípulos. Fue el día en que Cristo derramó el Espíritu en Pentecostés. Y el pueblo de Dios empezó a reunirse en el domingo. Y para el final del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, vemos que Juan tiene una visión y Juan mismo dice, en el día del Señor, refiriéndose al día domingo. Este señor Truett Cathy, el dueño del restaurante de comida rápida más grande de todos Estados Unidos, más grande que McDonald's, decidió que los domingos no se abría, porque los domingos era el día del Señor y en los domingos se iba a la iglesia. Y él no quería
que ni para él, ni para su familia, ni para sus empleados, ni para toda la gente que pudiera comer de su pollo frito, su restaurante fuera un obstáculo o pudiera ser un impedimento o un espejismo de que eso es más chiva que estar reunidos con la familia de Dios. Los financieros estiman que Chick-fil-A al año, por no abrir los domingos, deja de percibir $1 billón por año. Es decir, $1,000 millones. Y tienes 76 años de tener esa costumbre, hágale números. Yo no estoy seguro si Chick-fil-A es tan famoso y si es el restaurante de comida rápida más grande de Estados Unidos, más grande que McDonald's, porque su pollo frito es delicioso o si porque se ha hecho nombre y fama por esta costumbre que ha permanecido por más de 76 años. A mí me gustaría creer que es por su costumbre. Y de igual manera, y les cuento esta historia y cierro con esto, me encantaría que a todos nosotros nos conocieran, porque si hay una costumbre en la que perseveramos y no dejamos, sino que nos mantenemos y somos firmes, es en la costumbre que el fin de semana es del Señor y nosotros y nuestra familia le damos el espacio que el Señor se merece. No porque es impuesto, no porque es un deber, sino porque más bien cómo no hacerlo.